Son muchos los misterios de nuestro universo, tanto dentro como fuera de nuestro planeta. Una de esas eternas preguntas que todos nos hacemos y de las que posiblemente nunca tendrá respuesta es ni más ni menos que nuestra posibilidad de vivir eternamente, pues ¿existe la vida después de la muerte? Este es un misterio que nadie puede explicar. Los seres humanos aún no somos capaces de entender qué es lo que pasa cuando dejamos de respirar y nuestro corazón se detiene. Por eso, los diferentes credos de todo el mundo tienen una interpretación particular de lo que ocurre luego de la existencia física. Religiones orientales, como el hinduismo y el budismo, creen que el alma de una persona se separa del cuerpo y después de algún tiempo ingresa en otro individuo diferente para volver a nacer. La hipótesis principal de la reencarnación es que el espíritu debe realizar un viaje por distintos cuerpos con el propósito de aprender en diversas vidas las lecciones que proporciona la existencia terrenal hasta alcanzar la perfección. Así, el alma se libera en un estado de conciencia más alto y ya no necesita reencarnarse. Incluso el primer cristianismo creía en la reencarnación hasta el año 543, cuando el emperador Justiniano decidió eliminar las referencias a las vidas pasadas en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. También algunas de las grandes mentes de la humanidad sostuvieron la creencia de la reencarnación. El filósofo griego Platón manifestó en la República, su obra más conocida e influyente, que el alma antes de nacer escoge su vida futura, y el psicólogo Carl Jung habló en su libro Recuerdos, Sueños, Pensamientos que tenía de niño, ya que recordaba haber sido un hombre muy viejo del siglo XVIII. Aunque la ciencia y la mayor parte de la sociedad parecen evitar el asunto, existen científicos que estudiaron el fenómeno de la reencarnación. El psiquiatra canadiense Ian Stevenson investigó durante más de 40 años alrededor de 3.000 casos de niños que presentaban recuerdos sobre vidas pasadas. En su libro Casos sobre reencarnación en Europa, del 2003, describió uno de los más intrigantes, la presunta reencarnación de las gemelas Pollock. Hoy trataremos de responder a esa pregunta. ¿Existe realmente la reencarnación? Seguidnos una semana más para descubrir el misterio del caso de las reencarnaciones de las gemelas Pollock. Ian Stevenson, quien falleció en 2007, recopiló en su publicación los datos para proporcionar pruebas y tratar de demostrar que la reencarnación es un evento real, en lugar de depender de la hipnosis para comprobar que un individuo tuvo una vida anterior, como hicieron otros investigadores. El psiquiatra optó por reunir miles de casos de niños que de forma espontánea recordaban una vida anterior. Stevenson tenía una metodología estricta de estudio. Primero, documentaba las declaraciones del niño e intentaba identificar a la persona fallecida que el pequeño recordaba haber sido. Después, verificaba los hechos de la vida de la persona fallecida para ver si coincidían con los acontecimientos de la memoria del menor. Más tarde, analizaba las marcas y defectos de nacimiento de la persona fallecida, como heridas o cicatrices certificadas por los registros médicos. De este modo, pretendía descartar todas las posibles explicaciones que se podían considerar normales en los recuerdos del infante. Pero volviendo al tema de las gemelas Pollock, según relató Stevenson en su libro, la primera en nacer fue Joanna en 1946. Más tarde llegó Jacqueline en 1951. Como se puede constatar, no eran gemelas, pero sí las primeras protagonistas de un relato que retrató a toda la familia de la que provenían. Los 5 años de diferencia que las marcaban no les impidieron ser literalmente idénticas, aunque no exactamente entre ellas. Esta extraña historia de cuerpos cruzados sucedió hace más de medio siglo en la ciudad inglesa de Hexham. Allí, Florence y John Pollock regentaban un negocio de leche y daban forma al típico núcleo familiar de la época. Sus 6 hijos, entre ellos Joanna y Jacqueline, a menudo debían pasar largas jornadas con su abuela mientras sus padres trabajaban. La edad y la situación establecieron en Joanna el rol de cuidadora de su hermana pequeña, y fue así como pasaron su primera década de vida. Pero todo acabaría el domingo 5 de mayo de 1957, cuando John y Florence Pollock salieron de su casa para acudir a la misa del mediodía en la iglesia local. La pareja estaba acompañada por sus 2 hijas, Joanna, de 11 años, y Jacqueline, de 6. Con ellos también iba un amigo de las niñas, Anthony, de 9 años.
Como los pequeños querían asegurarse un lugar de privilegio en la ceremonia, apuraron el paso y se adelantaron a sus padres. Pero antes de su llegada a la iglesia, se desencadenó la tragedia. Mientras caminaban por la acera, un coche se salió de la carretera y los atropelló. Los tres, desgraciadamente, fallecieron prácticamente en el acto. El accidente cobró más relevancia a medida que pasaban los días, cuando la investigación constató que la conductora del vehículo que se llevó por delante a los menores había ingerido grandes cantidades de aspirina y otros medicamentos con la idea de suicidarse. Un año después del fatal accidente, los padres, aún destrozados por las pérdidas prematuras de sus hijas, quisieron volver a formar una familia, y el destino les dio una grata sorpresa. Florence quedó embarazada de gemelas. Todo parecía un misterio en ellas, e incluso antes de que naciera. De hecho, los médicos solo llegaron a detectar el corazón de una de ellas durante el embarazo. Este asunto caló en John como una revelación divina, la constatación de algo que desde pequeño había ansiado, constatar que la reencarnación era posible. Desde la noticia del nuevo embarazo de su mujer, mantuvo que las pequeñas Joanna y Jacqueline iban a cobrar vida de nuevo bajo los nuevos seres que Florence estaba gestando. Gillian y Jennifer nacerían el 4 de octubre de 1958, con 10 minutos de diferencia. Sin embargo, la alegría inicial dio paso a la sorpresa cuando sus padres comenzaron a observar a las pequeñas con detenimiento. Las dos eran idénticas, pero sus cuerpos tenían distintas marcas de nacimiento. Jennifer tenía una mancha en la frente, justo en el mismo lugar donde su hermana mayor que jamás conoció, Jacqueline, que había recibido 3 puntos de sutura por una caída. La otra gemela, Gillian, por su parte, tenía un lunar en el costado izquierdo de la cintura, al igual que su fallecida hermana Joanna. A los 3 meses de su nacimiento, la familia decidió trasladarse a la ciudad costera de Whitley Bay para dejar atrás el triste pasado e intentar encontrar algo de paz. Cuando las niñas cumplieron 2 años y comenzaron a decir sus primeras palabras, sus progenitores notaron que sucedía algo extraño. Las gemelas empezaron a pedir los juguetes de sus difuntas hermanas, a pesar de que nunca habían oído hablar de ellas. Cuando el papá les ofreció unas muñecas que estaban guardadas en el sótano de la casa, Jennifer y Gillian las bautizaron como Mary y Susan, los mismos nombres que les habían puesto tiempo atrás sus hermanas mayores. Las gemelas comenzaron a diferenciarse en su comportamiento. Gillian, que emulaba a Joanna, la mayor de las fallecidas, asumió un rol de liderazgo sobre Jennifer, que recordaba a Jacqueline, la menor, y ésta seguía las indicaciones de su gemela sin dudar. Las sospechas y los indicios se volvieron más oscuros cuando los Pollock decidieron regresar a su pueblo natal. En Hexham, la reacción de las niñas fue instantánea. Las dos, al mismo tiempo, pidieron ir a un parque de atracciones que obsesionaba a sus hermanas fallecidas y lo describían con lujo de detalle, como si ellas mismas lo hubieran visitado en reiteradas ocasiones. Y cuando llegaron a la antigua casa familiar, reconocieron cada rincón de la vivienda e incluso a los vecinos. Sus padres advirtieron que actuaban y hablaban del mismo modo en que lo hacían sus primeras 2 hijas. Las niñas evidenciaban tener una fobia extrema a los vehículos. Cuando veían pasar a alguno por la calle, se abrazaban a sus padres en búsqueda de protección. En una ocasión, escucharon hablar a Gillian y Jennifer sobre el accidente de 1957. Las gemelas describían sensaciones imposibles, como el recuerdo de la sangre de la nariz y boca de Joanna y Jacqueline. Jennifer decía que no quería que le volviera a pasar, que aquello fue horrible. Sus manos estaban llenas de sangre, igual que su nariz y su boca, y que no podía respirar. Gillian, por su parte, le decía que no se lo recordara, que parecía un monstruo y que algo rojo salía de su cabeza. El extraño comportamiento de las gemelas Pollock llegó hasta el Dr. Stevenson, que documentó estas experiencias junto con otros 13 asombrosos acontecimientos de niños que recordaban una vida pasada. El psiquiatra afirmó que prefería trabajar con menores porque los adultos reencarnados eran más propensos a estar influenciados por factores externos y fantasiosos provenientes de libros, películas o hasta de recuerdos de sus familiares que incorporaban como propios. Los niños, en cambio, actuaban con naturalidad y espontaneidad, porque nada los condicionaba. De acuerdo al relato de Stevenson, una vez que las gemelas cumplieron 5 años, sus vidas dejaron de estar atadas a las de sus hermanas fallecidas. Los recuerdos de una existencia anterior se borraron, como si nunca hubiesen existido. Según algunos expertos en la materia, esa edad es el umbral hasta el que se extiende la memoria de la reencarnación. Aún así,
Gillian tuvo más tarde algunas visiones o recuerdos de sí misma mientras jugaba en un arenero en una casa en Wickham. Si bien la chica nunca estuvo en esa ciudad, pudo describir perfectamente la casa y el jardín, que coincidían con la casa en la que Joanna vivió una vez con sus padres a los 4 años. Como explicación alternativa, Ian Wilson escribe en Todo en la mente que difícilmente se puede dudar de que durante su embarazo con las gemelas, Florence Pollock debe haber reproducido una y otra vez en su mente los acontecimientos de la vida y muerte de sus hijas anteriores. Este y otros especialistas sostienen que, al menos de manera pasiva, los padres de las gemelas introdujeron en ellas un trasfondo de pensamientos que las ligaban irreversiblemente a sus hermanas aún sin conocerlas. Sin embargo, admite que otros casos investigados por Stevenson no pueden explicarse de esta manera, ya que la vida recordada es de una familia diferente y a veces de un lugar distante, lo que descarta cualquier posibilidad de que la madre tenga una conciencia normal de las circunstancias de la vida pasada. También, algunos escépticos argumentaron que los recuerdos de las gemelas podían haber sido influenciados por sus 4 hermanos mayores. Las gemelas Pollock comenzaron a vivir una infancia ordinaria, y aunque Gillian y Jennifer pudieran cerrar su vínculo con el pasado, más de 60 años después, la puerta del misterio todavía permanece abierta. Pero ¿y vosotros qué pensáis? ¿Será un caso real de reencarnación o un increíble caso de influencia de su familia hacia las niñas? Dejadnos saber vuestra opinión en comentarios. Recordad suscribiros y darle like si os ha gustado, y nos vemos la semana que viene. Mucha suerte a todos, queridos amigos.